Bueno, para hacernos quedar mal, efectivamente. Muchas veces me ha pasado cuando hacía el programa acá, digamos que lo hice hasta el año pasado. Sí, claro. Que por una cuestión, no sé si debe ser de sonido ambiente o de acústica, se cierran los micrófonos para que sea más prolijo, me parece, la voz de los conductores, ¿no? Es posible, claro. Por eso pregunté, no. Eso, lo que saben Por favor, son Sandra. los operadores y las operadoras, que son muy buenas. Yo, pese que chamullo, aunque alguna vez en mi lejana provincia de origen hice de operador, pero por rato, de musicalizador y eso, creo que lo más importante de la radio son ellos, los operadores y las operadoras, ¿no? Por supuesto, sí. Sobre todo en este tiempo. No tenía el dato, Simón, ¿fuiste operador? Por un rato, no por un rato me sentaba en la mesa del operador. No te cree nadie acá, ¿eh? Sandra No, me gustaba ¿Sí? mucho poner fondos musicales, buena antigüedad, poner fondos musicales a una voz que hablaba, tal vez a la propia, hacer cortinas, hacer algunos montajes sonoros, pero es un trabajo que admiro, pero nunca hice de operador, además usurparía trabajo ajeno, ¿no? Hizo de todo este hombre, ¿eh? Sí, hasta fui director. para desgracia de los que laburan. Sí, ¿qué va a hacer, nene? Pero no echa a nadie. Che, nene, bueno, ¿cómo te va con este San Martín Rosas Perón? ¿Dónde te metiste, loco, Es un temita, ¿no? Es un temita, sí. Bien, Marcelo, bien. Por suerte me lo editaron. Ajá. Que ya no es poco, ¿no? Que te lo edite una editorial y vos no tengas que poner un mango para que te editen un libro. Creo Qué que bueno, ya sí, es eso es un triunfo. paso, digamos, importante, me lo editó Octubre. Mirá vos, es un triunfo, porque hoy los que escriben libros tienen que editarlos también, ¿no? Es un problemita, es un laburo así, autogestivo, independiente y demás. Salvo que seas un grosso, lo cual yo no lo soy, digamos. Apenas escribí un ensayo sobre San Martín Rosas Perón, que en realidad, te cuento, Marcelo, es como este libro nació en un seminario que estaba haciendo en la facultad, en la UBA. ¿Estabas dándolo o recibiéndolo? No, estaba recibiéndolo. Ajá. De estudiante. Es una inquietud que me aparece en un seminario sobre historiografía argentina. Ah, mira. En la cual me encuentro con un texto, me gustaría encontrarme con el autor también, porque ha escrito ha arrojado luz sobre una temática muy interesante que tenía que ver y tiene que ver, ¿no?, con las conexiones entre rosismo y peronismo, digamos, ¿no? Que a los historiadores del campo nacional nos interesa mucho. De hecho, claro. Yo soy compañero, Marcelo, le respondo una pregunta que me hacía al principio. Sí. Entonces, bueno... Bueno, los comunistas también dicen, yo soy compañero peronista. También, claro. Perdón, me metí en un berenjena. Paso de otra dicotomía. Sí, está bien. Accedí a un texto muy lúcido, muy estudiado, realmente con mucho talante historiográfico sobre esta relación, digamos, ¿no?, entre rosismo y peronismo, o entre Rosas y Perón, similitudes, diferencias, durante el gobierno peronista, los dos primeros gobiernos, digamos, ¿no? Estamos hablando del 45 en adelante. Hasta el 55. Claro, hasta que fue el golpe que tumbó a Perón. Exactamente, sí. En septiembre del 55. En junio fueron los bombardeos. En junio los bombardeos tan terribles en Plaza de Mayo. Estos días los he visto citados en la tele a propósito, no sé, algo que estaban comentando, ¿no? Bien. Este historiador, cuyo nombre es Julio Stortini, sí, planteaba que, bueno, las comparaciones entre ambas cosmovisiones, digamos, políticas, culturales, no habían sido tantas durante la época de Perón, ¿no? Que medio que Perón se había hecho el sonso con esta cuestión de que la historiografía liberal lo conectaba directamente con
como si fuera el Rosas del siglo XX. Con digamos, una ¿no? tradición. Exactamente, con una tradición del campo nacional y popular. Dice que en realidad eso había sido, digamos, un uso político de la historia, ¿no? Porque hay un uso político de la historia. Sí, desde luego. Que había planteado gente como Jauretche, Fermín Chávez, historiadores, digamos, revisionistas, en todo caso. Sí. Yo a Jauretche lo menciono historiador, aunque no lo fuera en términos formales, porque lo fue. Pero muy citado y muy leído, desde luego, ¿no? Ideológicamente ha tenido una importancia, Jauretche, ¿no? Exacto, sí. Importantísimo. Que no era historiador, era un sociólogo con estaño, como decía él, pero... Efectivamente, pero muy seguido por una corriente en la que he estado inscripto personalmente. Y Fermín Chávez, un tipo extraordinario, ¿no? Una fuente inagotable de consulta. Lo he estado muchas veces en su casa de la calle Chile. Él vivía en la calle Chile, por el segundo piso ascensor, como el tango. Y era un placer charlar, una manera de decir, escucharlo a Fermín. Te digo que hizo de todo, estuvo en todos lados. Sí. Bueno, entonces un poco es así la cuestión, digamos. Publiqué libros también. También, sí, Simón, impresionante. Bueno, yo malo, puedo ser como pero vos. lo publiqué. ¿Qué tengo que hacer para ser parecido? No, pelarte. Bueno, mirá. Sí, está bien. Ya tenés la tonsura. Mucho pelo y largo, Cristian. Yo soy de la época en que los curas se hacían la tonsura. No tengo idea qué es la tonsura. La tonsura es un redondel que se hacían los tipos para parecer poco atractivos. En la mollera. ¿Pero eso no se llama boch o bocha? Era bocha. Tonsura. Los católicos o ex católicos como yo le llamamos tonsura. ¿Se pelaban esa parte, la parte? Sí, venía el peluquero y te hacía un bujero ahí. Pero, ¿y usted hizo eso? No. Perdón, pregunto. Yo desgraciadamente dejé que me abandonara la fe hace muchos años. Es una desgracia, ¿no? Porque no creer es una desgracia. Pero mi viejo sí, mi viejo hizo 7 años del seminario, y según él sacó meritissimum, como calificación, ¿no? Deben ser mentiras de mi viejo. El semiólogo del folclore. Sí, no, ojalá. Pero el folclore es una de las disciplinas que más tiene que ver con la semiología, con el hacinamiento o la diversidad de creencias y de sabiduría, ¿no? Uh-huh. Sí. De acuerdo, Simón. ¿En qué estábamos? Estábamos en la tonsura, pero ya la dejamos No, atrás. estábamos en Rosas y Perón. Bueno, claro. La organización política de la historia. Exacto, sí. Estaba dando como la explicación de mi interés por esta temática, ¿no? Historiográfica. Sí. El libro de Cristian Vitale, con quien estamos hablando, se llama San Martín, Rosas, Perón. Orígenes, mutaciones y persistencias de una trilogía nacional. Magnifico lo de persistencia porque me parece que es significativo. Todavía hoy parecería querer decir esto, que existe esta tendencia, ¿no?, de endiosar o engrandecer o subrayar la presencia ideológica de San Martín, Rosas y Perón en la Argentina. Exacto, sí. Y quería terminar un poco con lo que te estaba comentando antes. Dale. Relacionado con, digamos, el origen de esta preocupación historiográfica. Y tiene que ver con que durante los 2 primeros gobiernos peronistas, según este último trabajo, este último estado de la cuestión que hizo el historiador Stortini, la línea, digamos, la conexión entre Perón y Rosas no había sido tan intensa o tan fuerte durante ese periodo, ¿no? Y hace un estudio este historiador sobre el devenir en ese momento del Instituto Juan Manuel de Rosas, el Instituto de Revisionismo Histórico, que había sido creado en 1938
Y En que... el 38, sí, lo leí en tu trabajo. Sí, en 1938, exactamente. Uno de los primeros directores, si no el primero, fue José María Rosa, el Pepe Claro, Rosa, el Pepe. uno de los revisionistas más Sí. prototípicos, ¿no? Sí, El arquetipo sí. del revisionismo histórico Sí. en cuestiones historiográficas es el Pepe Rosa. Bueno, Sí. él fue uno de los... Y muy serio. Sí, claro, Muy por serio. supuesto. Sí, Aún citado por tipos como Félix Luna, con mucho claro, por entusiasmo. supuesto. Sí. Bueno, entonces me hacía un poco de ruido esta situación de la liviandad de la conexión entre rosismo y peronismo durante los dos primeros gobiernos de Perón, porque tenía otra visión, digamos, de la historia, ¿no? Me parecía, contestándole a Stortini, me parecía que la conexión había sido un poco más intensa de lo que planteaba él en los textos. Esto es una cuestión que tenemos, digamos, los historiadores, de contestar determinado estado de la cuestión, Claro. ¿no? Y Claro. provocar un debate. Me metí en ese lío. Y sí, es inevitable, por lo demás. Claro. Me metí en ese lío y me tuve que poner a laburar un poco para argumentar y fundamentar por qué me hacía ruido. Esto nace de una sensación. Claro. Me hacía ruido, me parecía extraño que Rosas y Perón no tuviesen una ligazón ya desde los orígenes del peronismo. Ajá. ¿No? A San Martín descártenlo. Perón era un sanmartiniano Pero... acérrimo y absoluto. De hecho, se conmemoran los 100 años de la muerte de San Martín en el año 1950. 50, sí. Y la año del conmemoración libertador general San Martín. Exacto. San Martín aparece hasta en la sopa, digamos, de los chicos de Lanús, digamos, ¿no? Sí, al cumplirse ese aniversario de su muerte, todo era San Martín. Por eso, San Martín y Perón, olvídate, esa vía funciona muy aceitadamente. San Martín y Rosas también, haciendo como una operación matemática, ¿no? A más B, B más C y A más C. San Martín y Rosas también porque, de hecho, Rosas es como el ídolo de San Martín, ¿no? Cuando San Martín le lega el sable del ejército libertador a Rosas por obligado, digamos, lo considera uno de los tipos más importantes, digamos, en términos de liberación del continente y de protección de la soberanía nacional, ¿no? Y de todo lo que ello conlleva. Así que, más allá de algunas cartas en la cual San Martín se muestra molesto por algunas situaciones coyunturales que le endilga a Rosas cierto autoritarismo y demás, más allá, digamos, de esas cartas excepcionales, en general, si uno lee las cartas que le envía San Martín a Rosas, se nota una admiración absoluta. O sea que no hay demasiadas complicaciones entre estos dos próceres, digamos, ¿no? San Martín y Rosas se pueden ligar tranquilamente. Pero le lega el sable, que es el máximo emblema que tiene San Martín para ofrecer, ¿no? En efecto, empezaba por ahí, porque me parece que como gesto simbólico y concreto fue algo importante. De manera que la díada, la conexión que generaba y que genera, digamos, aún, ¿no?, en la historiografía más complicaciones, es precisamente la que existe entre Rosas y Perón. Ajá. Porque hay una corriente historiográfica que precisamente niega que hayan tenido algo que ver como figuras históricas. Está bien. Una que la niega y otra que la refrenda, que la ratifica, digamos. Claro. El campo revisionista, en general, ratifica, digamos, las coincidencias en un lineamiento histórico-político entre Rosas y Perón, y hay otra historiografía a la cual le respondo con este trabajo que no, que la niega, que dice que en realidad Perón era mucho más liberal que Rosas, que hay que hacer una operación contrafáctica muy fuerte para ligarlos, que no es lo mismo la Confederación Argentina Pastoril de Rosas que la Argentina Industrial de Perón, que es muy forzado, digamos, compararlos y demás. Por eso, bueno, todo este cúmulo de preocupaciones dio en que me puse a laburar y ver qué conexiones podría haber
porque en efecto fue una bandera de identidad política y cultural el San Martín, Rosas y Perón, que, como deben recordar, fue un cántico Sí, muy importante, digamos, en claro. las marchas de Sí, pero peronistas. además de las analogías que hay, desde luego, en esto, y que es muy bueno que te recuestes en ellas, hay algo que la historia, digamos, tal como se ha contado, yo soy mayor en edad que vos, por lo tanto era chico cuando se celebró este homenaje a Rosas particularmente, ¿no? Y a la historiografía, la historia era antiperonista, yo siempre fui a la escuela pública, era antiperonista y antirrosista, fuertemente antiperonista y fuertemente antirrosista. De modo que nosotros escuchábamos a nuestros maestros, a nuestros profesores más tarde, hablar en contra de los dos. Sí, claro. Salvo a algunos le costaba mucho, ¿no? Algún peruca por ahí que le costaba. Sí, claro, por supuesto. Lo cual provocaba cierta simpatía por el pobre tipo que tenía que manejarse de esa manera. Y aunque no era anti sanmartiniano, era imposible eso, ¿no? Como No, serlo, claro, no. como serlo, sí mostraron una imagen lavada o solo con algunas muestras de heroísmo, el caso del cruce de los Andes, y no, por ejemplo, su gestión como gobernador de Mendoza. Había como ciertas cosas que se lidian, bueno, hasta hoy, ¿no? Digo, que han sido absolutamente apartadas de la historiografía oficial, ¿no? No, totalmente. Yo me acuerdo, hicimos con Félix Luna, precisamente alguna vez, unas jornadas de extensión, no me acuerdo de qué, hablando de San Martín particularmente, ¿no? Y me acuerdo de una expresión de Félix Luna, que empezó diciendo, yo lo presentaba, empezó diciendo: ¿por qué lo queremos tanto, ¿no? A San Martín? Y ahí recordé algunas publicaciones que yo vi en Chile contra San Martín, al que alguna historiografía chilena lo mostraba como asesino a San Martín, una cosa que nosotros no podíamos ni imaginar, porque la historia que habíamos recibido era de enaltecimiento de San Martín, nunca de diatribas contra San Martín. Y a su vez Rosas, un tirano. Y el tirano era Rosas, y Perón también. Y Perón, claro. Sí. Porque digamos, esa conexión en realidad la fogonean mucho los sectores liberales que adhieren a la historia hegemónica o a la historia oficial, ¿no? Meter en el eje del mal a Perón y a Rosas era una operación política y marketinera que les rendía muchos frutos. Está bien. Ahora, también se reivindica esa conexión desde el campo nacional y popular, y también rinde sus frutos en determinados sectores militantes del campo nacional y popular, ¿no? Me imagino, claro. Lo que se sale a defender desde la historiografía nacional, digamos, que adhiere a esta conexión, es precisamente que sí hubo una conexión entre ambos. Bueno. Porque eso tiene que ver, Marcelo, a ver si puedo redondear. Sí, tenés tiempo, dale. Esto tiene que ver, digamos, en definitiva, con los usos políticos de la historia. Cómo la política se construye a través de legitimarse en la historia. No es lo mismo el Rosas, por ejemplo, tirano, represivo, creador, en realidad con su mujer, Encarnación Escurra de la Mazorca, digamos, perseguidor de opositores, que el Rosas popular, el amigo de los gauchos, el amigo de los negros, el que permite las fiestas, los carnavales en las fiestas mayas, el que es amigo de los gauchos y desarrolla actividades junto y gran a él. Conocedor de esa cultura. Exacto, el defensor de la soberanía nacional, no solamente en obligado, sino también a través de la ley de aduanas de 1835, es decir, ¿qué Rosas elegimos? Y lo mismo pasa con Perón, digamos. Bueno. ¿Cuál es el Perón que se reivindica? Bueno. El Perón de los derechos, el Perón de la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, o es el Perón, no sé, de un costado más autoritario, el que cerró la prensa. En un ratito hacemos una pausa, en un ratito nos vas a decir con qué Rosas y con qué Perón te has quedado en Cristian Vitale,
en este libro, en esta teoría, ¿no? San Martín, Rosas, Perón, orígenes, mutaciones y persistencias de una trilogía nacional. Una pausa. 20 años crece desde el pie, musiquita, crece desde el con nuestra música. Pecado de juventud, no imaginar la Nuestra música. jugarse a cara o cruz. 98.7. Sencillitos de alpargatas, mis anchos les prevengo. El humo de noches largas y agencia pacientes razones. Folclórica. Nacional Folclórica. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Se hicieron muchas y muy lindas promesas, pero no cumplieron nada de nada. Lo que también sentí en todos lados es que la gente no bajó los brazos. Queremos una provincia distinta. Nosotros vamos a cambiar las prioridades. Menos deuda y más producción. Vamos a poner en marcha la provincia. Y lo vamos a hacer entre todos y todas. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste Blanca 2. Raúl Albarracín, precandidato a presidente. Pastore, precandidato a vice de la Nación. Vota lista 57. Movimiento de Acción Vecinal. Nuevas ideas, más compromiso. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. 1 de la tarde, 36 minutos. Seguinos en Twitter, @folclóricafm987. Hola, soy Jairo. Te espero con música, historias y leyendas de aquí y de allá todos los miércoles a las 21 horas por La Folclórica. WhatsApp Folclórica 113-109-5896. Julio. Todos los días, Nacional Folclórica. Con nuestra música. Buenas tardes, Fabián de Lanús, de vuelta, Villa Iricense, sería para los ciudadanos de nuestro pueblo. Muy bien. Así que bueno, un beso grande, y como no es muy habitual encontrar alguno fuera de nuestros pagos, por eso es que, bueno, hice la apreciación. Así que bueno, un abrazo grande para los tres. El programa está buenísimo, como siempre, y bueno, saludo a Mariano. Lindo. Linda palabra, pago, ¿eh? Sí, claro. Una palabra. ¿De qué pago será criollo? Pregunta Martín Fierro antes de achurar al prójimo, ¿no? En ese libro admirable. Pago. Y es pagus payensis, la palabra es latina, claro. Absolutamente, ¿no? Definitivo. Como nuestra cultura, ¿qué va a ser? Ecléctica, por lo menos ecléctica. Tengo acá un oyente que le escribe a Cristian Vitale, que está a con ver, nosotros. ¿qué le dicen? Que lo maltraten, a ver. No lo maltrata nadie. Si quiere lo podemos maltratar nosotros. ¿Tiene ganas? No, mejor no. Mejor no, Cristian. Dice Gustavo, ¿es verdad que el sable que le da San Martín a Rosas se lo dio a Perón? No tengo dato de eso. Es imposible. No. Sí, históricamente imposible. No se encontraron rosas. No, está bien, pero por ahí está pensando en algún tipo de medium, ¿no? Porque el sable, claro, no puede haber un tipo. Bueno, yo te encargo ese sable por si aparece un general de mis características. Lo interesante me parece, si es que es interesante, seguramente es una estupidez, pero no decir una palabra más contundente, argentina. El sable de San Martín era inglés. Lo compró en Londres, sable corvo. Exactamente, sí. Bueno, Inglaterra no es una nación extraña, ni para San Martín, ni para Rosas, ni para Perón. Pero naturalmente. Termina sus días Rosas en Southampton. Obviamente. Southampton, exactamente. Southampton.
Qué bárbaro. Hay una gran novela que seguro que han leído, el Farmer. Sí. Farmer. Todavía no es una gran novela, porque es una pequeña novela. Sí. Es cortita y es una especie de monólogo interior de Rosas, ya exiliado en Southampton, sí, a punto de morir. Es de Andrés Rivera, ¿no? Por supuesto. Claro. Qué caso, ¿no? Ana de San Telmo dice, respecto al tema del que están hablando, me quedó muy marcado que nuestra profesora de historia nos hacía decir el general San Martín y el tirano Rosas. Terminé la secundaria en 1970. Claro, bueno, eso le viene, digamos, del facundo, extraordinario libro de Sarmiento que se publicó. Extraordinario libro. Y claro, sí, en 1848, donde hay una demarcación dicotómica muy occidental entre el bien y el mal, caracterizados por la barbarie y la civilización. Entonces, claro. Exacto, todo lo que es bárbaro en términos de Sarmiento, esto se lo va a salir a discutir Jauretche mucho después y con mucha finura, digamos, ¿no? Pero todo lo que es bárbaro queda en el eje del mal en términos de Sarmiento, y todo lo que es civilizado queda en el eje del bien. Entonces, en esa construcción dicotómica que imagina Sarmiento, pensando una Argentina europea, Rosas queda claramente del eje del mal, y después en el eje del mal, en la barbarie, digamos, ¿no? En lo hispano, criollo, indio, gaucho, todo lo que había que eliminar, porque él usa esa palabra también, que había que eliminar, que había que extirpar de la nación. Un gran escritor, ¿no? Pero los odios, Bravo. Y genera esa dicotomía que la sufrimos hasta hoy, digamos, ¿no? Entre civilización, barbarie, porque todas aquellas personas que irían a plantear en ese momento y también en el futuro una línea diferente, digamos, política a lo que se había establecido como civilización, caían dentro del eje del mal, dentro de la barbarie. Rosas, Perón, digamos, y en algún sentido San Martín cayeron en ese eje, y es muy difícil de construirlo. Claro. Porque se construyó mucha hegemonía respecto de ese eje. En verdad, debemos decir, en auxilio un poco de nosotros los argentinos, que los odios están presentes en todas las culturas, ¿no? Odios insalvables, odios, tachar al otro, de señalarlo como incivilizado, o lo que esté de moda que sea malo, ¿no? ¿Qué tenés, Pebeta? Tengo un mensaje acá de Aldo Barreta que nos trae directamente al gobierno de Cristina Fernández. Dice, respecto de lo que está diciendo Cristian, en la actualidad, en realidad en la gestión anterior, dice, Cristina resaltó la figura de Belgrano en detrimento de la de San Martín, la de Evita en vez de la de Perón, y la de la Cámpora en lugar de la CGT. Una lectura de un oyente de Aldo Barreta. Bueno, una lectura personal y subjetiva, como todas las lecturas que existen de bibliografía, digamos. Yo no estaría tan de acuerdo en esto. Incluso creo que durante el gobierno de Cristina se reinstaló el feriado del 24 de noviembre, ¿no? Como el Día de la Soberanía. Sí. Creo que fue durante un gran acto en San Pedro. Lo sé porque lo tuve que cubrir para esta radio. Ahí en la vuelta de los obligados, cerca del recodo eso del río Paraná. Y de hecho se mantiene aún la efigie. La efigie porque es una especie de troquelado, no sé cómo se llama exactamente. Sí, es una chapa troquelada. Una chapa troquelada. De Rosas en el lugar, ¿no? Sí, y hubo mucho también, se habló bastante del sable legado de San Martín a Rosas. A propósito de eso, digamos. No estaría tan de acuerdo con esa mirada, pero bueno, es una mirada. Pero bueno, estable como todas. También esta trilogía de la que hablas llega a nuestros tiempos, y con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Sí, claro, yo creo que la resignifican, porque es una trilogía que había quedado como restringida en el tiempo, sobre todo durante el menemismo, ¿no? Cuando el peronismo se transforma en neoliberal durante la década del 90, esta trilogía queda como fuera con Menem particularmente. Exacto, con Menem. Esta trilogía
digamos, pierde identidad dentro de ese peronismo liberal. Y se resignifica, es cierto, con el kirchnerismo como parte de una lectura histórico-política del campo nacional. Sí, claro. Lo interesante sería bueno para la Argentina que los odios se morigeraran, ¿no? Que pudiéramos lograr cierta ecuanimidad en el examen es difícil, pero... Es complejo, sí. Para que los odios, digamos, se morigeren, lo que hace falta es precisamente leer la historia de otra manera, digamos. Cuando se discute sin argumentos, sin fundamentos y con esta rapidez que da la vertiginosidad que ofrecen las redes sociales, a veces se pierde de vista que hay que tener un fundamento para la discusión, digamos, ¿no? Sí, bueno, venga de donde venga el palo político, pero digo, un fundamento, un argumento tenés que tener. Sí, bueno, si no terminás a las trompadas. Acabas de sintetizar, un momento antes de hablar de las trompadas, cuál es la historia de la rencilla, de los enfrentamientos, ¿no? Yo recuerdo, y ahora vamos a poner un tema musical para seguir en un ratito más, un tema musical ad hoc, recuerdo, tengo edad como para poder hacerlo, que yo era muy chico, iba, creo, no sé si a la escuela primaria o ya a la secundaria, y usaba la mayoría de los chicos que íbamos a ese, creo que al Montserrat en Córdoba, usábamos una cruz y una B corta, que eran imágenes en contra del peronismo. Cristo vence, porque estaba enfrentado, Perón durante algún tiempo estuvo enfrentado con la iglesia. Bueno, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que los Gloster Meteor que bombardearon la Plaza de Mayo tenían esa misma inscripción? Los que luego terminaron en Cristo vence, ¿sí? Mirá qué dato, Cristo vence. Bueno, los pueblos progresan cuando logran archivar esas rémoras, ¿no? Esas menciones que atrasan por sí mismas. Pero ya que estamos en materia de curas y de monjas, vamos a poner La Monjita, que es un viejo tema de Hilario Cuadros, cantado por los hermanitos Visconti. La Monjita, Sandra, La Monjita. Los cirios refugian sus luces doradas, las flores perfuman encima del altar, y un velo de novia de gasa salada espera la novia que va a desposar. No tiene la novia su esposo terreno, no tiene la novia su amante carnal, y escrito es que espera la flor de su seno, y es nube de incienso el lecho nupcial. Formando el cortejo de negro tocando, las siervas de Cristo esperan llegar, y a la blanca novia ahí están sus guías, sus trenzas y gran con dulce mirar. Las vidas se abren y el órgano grave modula en su canto esa voz de Dios. La novia de Cristo con temblor de ave ofrece sus trenzas que un ángel tejió. Con áureas tijeras las trenzas cercenan y cubren la frente con negro mantón. La música canta, las campanas suenan,
y hay más de un sollozo dentro del corazón. Consagrada al cielo se va la monjita, adiós dijo al mundo y a todos adiós, mientras queda hinojo una viejecita, solos adiós hija, para siempre adiós. La monjita de Augusto Alberto Constant e Hilario Cuadros por los Visconti. Bueno, ¿qué tenemos, Pebeta? ¿Seguimos? Hubo algunos mensajitos. Ah, qué bueno. Susana de Córdoba dice, estoy escuchándolos como a diario, contenta de saber que está con ustedes Cristian Vitali. Mirá vos. Lo extraño, dice. Esa. Está bien. Por favor, si pueden preguntarle si está en otra radio, dice Susana desde Córdoba. Susana, sí, la recuerdo. Susana escuchaba los programas que hacíamos los domingos. Te mando un gran abrazo, Susana. No, me tomé un año sabático. Está bien. Con el libro ahora. Obligatorio. Obligatoriamente sabático. La bandeja de discos te extraña. Sí, se está oxidando. ¿No? Porque Nadie él traía vinilos. Todos los domingos traía un vinilo. Pero nadie pone vinilos. Jaime también, Torres. Sí, la gloria. Jaime ponía vinilos. Sí, es maravilloso el vinilo. Sí, claro. Otro mensaje de Fernando de Almagro. Dice, San Martín, Rosas y Perón también es el eje que reivindican los nacionalistas con Z, que el peronismo combinó sin problemas con la Alianza Libertadora Nacionalista, Tacuara y la AAA, dice Fernando de Almagro. Bueno, por eso, perdóname la interrupción. Me encantó la pregunta, pero... Por eso dijimos ahora la contesta. Por eso señalamos que esta es una línea que puede ser interpretada por derechas o por izquierdas. Exacto. ¿No? Tiene que ver con las lecturas de la historia que mencionábamos antes. Seguro. Es cierto que hay un sector de lo que se llama la ultraderecha, digamos, que reivindica esta ultraderecha popular, ¿no? Sí, que reivindica esta tríada como la de los generales nacionales que se enfrentaron a los poderes extranjeros, ¿no? Sí, o la Alianza Libertadora Nacionalista. Exactamente. Hay una línea que es minoritaria dentro del campo nacional, muy minoritaria, que utilizó muy bien el liberalismo para denostar precisamente esta trilogía, digamos, ¿no? El verdadero talante de esta trilogía, y que reivindica de alguna manera o separa en aquel nacionalismo aristocrático, cerril de la década del 30, ¿no? Rodolfo Irazusta, el Barburen, que era un nacionalismo que apoyó culturalmente y políticamente el golpe de Uriburu y era bravito. Y reivindicaba, reivindicaba Rosas del Orden, digamos. El golpe de Uriburu, donde comenzaron todas las penurias de la Argentina democrática, ¿no? Que dejó de ser democrática. ¿Tenés, Sandra, mensaje grabado? Buenas tardes. Igual que extraño, no quería opinar respecto de lo que están hablando, que extraño algunas actitudes de nuestros próceres, ¿no? Después de repudiar, de repeler a los franceses y a los ingleses y en obligado ir a morir a Inglaterra, paradójico, pero bueno, deberá haber alguna razón. Fabián de Lanús. Gracias, Fabián. Bueno, son las cosas, las paradojas detrás de la historia, ¿no? Y el análisis a posteriori de la historia. Exacto, porque, a ver, se tiende a pensar que los hombres, los próceres, digamos, los que tuvieron un papel protagónico en la historia de los pueblos, no tienen contradicciones. No, sí las tienen. ¿Por qué pensar eso? ¿Por qué postular que San Martín es inmaculado? Claro. O que Perón es inmaculado, o que Alem es inmaculado. Todos los personajes son como nosotros. Tienen subjetividades, contradicciones, pasos en falso. Bueno, tiene que ver con eso. Alguno de esos personajes se suicidó por no poder entender que no lo entiendan, ¿no? Alem. Sí, Alem, claro, ni que hablar. Saliendo del Club del Progreso y en un coche, en un Mateo. Que era de familia rosista. Sí, desde luego.
¿Tenés algo más? Mensajes no, pero quiero saber dónde consigo el libro, Cristian. El libro se encuentra en todas las librerías Capital Federal búsquenlo. y alrededores. No, sí, se consigue ahí en Corrientes. Si no me llaman a mí, yo les llevo uno. Te mandan un WhatsApp, por ejemplo. A ver. No hay forma de mandarte un WhatsApp. No, olvidate, no, con este celular no tengo forma de... Tiene un teléfono muy antiguo, Cristian. Me lo legó Rosa. Por fin alguien más antiguo que yo, muy bien. No hay organismo de inteligencia que pueda... captar esto, claro, por supuesto. El libro se llama Cristian Vitale, con B corta desde luego, como la palabra vital, pero Vitale, San Martín Rosas Perón. Ese es el libro publicado por la editorial Octubre. Exacto. ¿Algo más, Pebeta? Nos vamos yendo chiflando bajito. El libro entonces vas a una librería, lo encontrás. Sí. San Martín Rosas Perón, así de Cristian Vitale. ¿Algún otro dato que pueda ser de interés para la gente? Sí, me quedé pensando, digamos, en la pregunta del oyente y de la vinculación con el nacionalismo acérrimo de la trilogía. Y en el prólogo del libro, digamos, hago como una especie de construcción de esa situación, ¿no? No necesariamente habría que vincularlo con este nacionalismo con Z, como decía el oyente, a la resignificación de la aludiendo a los nazis, ¿no? Exactamente, porque la verdad es que no resiste, a mi entender, el menor análisis de la posición ideológica que asumen esos sectores minoritarios. Incluso la Alianza Libertadora Nacionalista, cuando va como colectora de Perón en el 46, en las elecciones, saca el 3% de los votos. Claro, es muy minoritario. El padre Castellani. El padre Castellani, que estaba a la derecha de Hitler. Estaba a la derecha de la derecha, claro. Qué bárbaro. Y un poco juego con eso porque cuando empecé a militar a los 12 o 13 años, me acuerdo que había un par de personas ultranacionalistas en la unidad básica que incluso te decían, no, mirá que los Beatles, si pasás el disco al revés, aparecen mensajes lo ponés en el libro. Es buenísimo. Y que no podemos pasar de Wall en la unidad básica. Estupidez, Una estupidez. Estaba también hablando de la derecha, que yo creo que tiene que estar, la derecha como la izquierda, incluso los que tienen ciertos extremismos. Estaba la revista Cabildo. Criterio, Cabildo. Perdón, no estaba, continúa. Está todavía, sí, ¿no? al menos hasta hace unos meses la veías en los kioscos. Ah, mira vos. Sí, claro, sí. En un tiempo, salvando lo ideológico, tenía información muy bien dada, con tipo bien de derecha, pero grandes escritores había. Sí. En la actualidad ha mantenido cierta homogeneidad en el pensamiento, cierta coherencia. Tildaban de apátrida a la anterior presidenta, tildan de apátrido al actual presidente. Lo mantienen en línea. Ese es interesante esa palabra, ¿no? El sin patria, el apátrida, que es una manera de insultarte en tu condición de hombre libre, ¿no? Pues vos tenés la libertad de permanecer en el sitio que es caro a tus principios, a tu corazoncito político, qué sé yo. Esa es la civilización. Lo demás es el macaneo entusiasta. Bueno, Cristian, que ande todo muy bien, que el libro se venda y sobre todo que se lea. ¿Qué esperás vos? Espero, por ejemplo, que vengan Hay 2 presentaciones del libro. Hay una que es el sábado 27 de julio en el club El Faro de Lanús, Catamarca 1038. Va a estar también la Rubia Peronista y un grupo de rock and blues que se llama Hojarasca. Bueno, te vas a acordar de mandarnos un mail y recordarnos esto, así lo recordamos más cerca de la fecha. Y el 5 de septiembre tengo otra presentación en la Feria del Libro de Avellaneda. Está bien, muy bien. Una gran feria del libro, la de Avellaneda. Bueno, a propósito del blues y qué sé yo, acá señalás vos
sos muy joven, sos rockero, por lo tanto, la incontenible innodal, el nudo, de la influencia del rock and roll. La verdad es que sí, el rock ha sido vital y sigue siendo vital, pero el folclore también. Sí, por supuesto. Déjame aclarar algo al Sí, respecto. sí. Eso es precisamente en este camino de la deconstrucción que hago, que no tienen por qué pelearse San Martín, Rosas y Perón con Pink Floyd, porque el primero que lo plantea es Fermín Chávez. Claro. Fermín Chávez sale a defender al folclore y al rock en un artículo que hace en Clarín. Nos fuimos, chau. Muchas gracias por la invitación, suerte. a Pedrito Patcher, a todos, Marcos, Marcelo, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Cristian Vitale, chau. Hasta